Seguidamente pasaremos a invitar al segundo ponente en este tercer Congreso de la Marinera Arequipeña. Se trata del señor Melcí Hipólito Rojas. Nuestro invitado tiene un currículum muy grande en el cual vamos a pasar a desarrollar. Tiene como título de profesor de Educación por el Arte otorgado por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Es licenciado en Educación que ha cursado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Bachiller en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Es egresado de la Maestría en Educación con mención de docencia a nivel superior realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es egresado de la Maestría de Arte Peruano y Latinoamericano realizado en la Universidad Mayor de San Marcos. Estudio de Maestría en Investigación y Docencia Universitaria realizado en la Universidad Católica de Trujillo. Estudio de doctorado en Educación Superior de la Universidad Particular José Carlos Mariátegui. Especialización en danzas folclóricas otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo, en Pedagogía Teatral y Artes Escénicas otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, dentro de lo que tiene como estudios superiores. Es coordinador de investigación de la Universidad Privada de Chiclayo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arte y Diseño. También es docente en la Escuela Superior de Formación Artística Privada Teodoro Valcárcel Caballero. Es docente de Arte y Cultura del Colegio de Alto Rendimiento Ancash Lambayeque. Ex docente, capacitador en la Escuela de Folclor José María Arguedas. Docente capacitador en Educación Artística de la Universidad Nacional de Trujillo. Es embajador cultural acreditado por la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe. Tiene reconocimiento de la Cámara de Diputados de Chile por el trabajo de interculturalidad entre ambos países. Es miembro honorario de la Universidad Indígena de América Central de Guatemala, consultor nacional e internacional pedagógico, jurado de sustentación de tesis, grado académico en formación artística y alto integrado, entre otras menciones que ostenta nuestro invitado, el señor Melcí Hipólito Rojas. Queremos darle la bienvenida por este aporte de conocimientos a nuestra población, tanto arequipeña como nacional e internacional, que estarán atentos a la transmisión del tercer Congreso de Marinera Arequipeña. Bienvenido. Bien, en esta noche vamos a poder compartir lo que se refiere específicamente al tema, cuál es los aportes que hace la Marinera Arequipeña para el fortalecimiento de la identidad. ¿Qué elementos vamos a considerar para poder desarrollar esta actividad? Qué importante es ver desde otro ángulo las características que están relacionadas con la marinera y sobre todo ir aumentando dentro de la población cada uno de estos aspectos. Vamos a tener en cuenta que existe en nuestro país una diversidad cultural y a partir de este elemento, que somos tan diversos, vamos a también poder entender las características de cada uno de ellos y que es una fortaleza en nuestra cultura. Y más aún todavía en esta zona, en esta región del sur, de los cuales se difunde con mayor incidencia la marinera arequipeña. Por motivos que tenemos que ir situándolo, debemos empezar reconociendo las actividades que se hacen en gran escala. Y ahí tenemos que entender cómo la UNESCO va a poder ir viendo cada uno de estos aspectos por los cuales se desarrollan las actividades cotidianas, como entendemos la diversidad.
Para ello, la UNESCO declara en 2001 la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad, como una de las fuentes de desarrollo, que no solamente va a entenderse desde la parte económica, no. Vamos a ver el otro aspecto, ¿cuál es? El acceso a la existencia intelectual, que esta noche nos reúne para poder ir incrementando algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la marinera. Pero también tiene que ser efectiva y también afectiva. El afecto es otro elemento importante dentro del desarrollo de la sensibilidad de la marinera. Pero no vamos a dejar de lado los aspectos que está ligado a la ética, a la moral. Y esto vamos a poder resumir en una palabra: las características internas del ser humano desde su sensibilidad y de su mundo espiritual. Que cada persona sea capaz de poder desarrollar estos aspectos al poder bailar, al poder escuchar una marinera arequipeña. Vamos a ver el otro aspecto importante, como la identidad. En esta característica me identifico quién soy yo, y vamos a entender en cuenta esta parte cultural desde las formas tradicionales. Vamos a poder ver el aspecto que tiene la importancia de la naturaleza, que es el otro elemento muy sustancial en cuanto se refiere al desarrollo de aspectos culturales, pero que genera bienestar y reconoce también la riqueza que existe en la región, con las potencialidades tanto de la zona de la costa, la zona andina, y no dejamos de lado la parte marítima, y que van mostrándose cambios innovadores dentro de los distritos, dentro de los diversos lugares. Nos permite entonces entender en ese contexto, enmarcarlo, la danza de la marinera dentro del arte, que es el reflejo de sus formas tradicionales, que nos permiten comunicar mediante sus figuras, sus iconografías, las características más relevantes de las costumbres, de las tradiciones, de los cambios de las formas también que existen, porque vamos a decir que no ha sido permanente la existencia de la marinera en cuanto se refiere a la música, a la vestimenta, a la forma de bailar desde los inicios. Ha tenido que tener cambios. Y también vamos a tener en cuenta la vestimenta, que va a ir cambiando por los diversos motivos que se tienen en cuenta. Número uno, cuál es las formas de las telas que existen, las formas externas también y la forma interna que cada uno busca en ese desarrollo. Vamos a entender en cuenta tres aspectos importantes para hablar de identidad. ¿Cómo desarrollar la identidad cultural mediante la enseñanza de la marinera arequipeña? Desde la forma personal. Cada persona es un ser único, con sus propias cualidades, con sus formas muy particulares, que es diferente a los demás. Pero también tenemos rasgos característicos dentro de cada individuo, ya sea a través de sus aptitudes, habilidades, su carácter y su temperamento, pero también resaltando las virtudes que se tienen cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la marinera? Cuando se ejecuta, cuando se baila, cada participante, cada persona tiene su estilo propio de bailar. Aún así esté en las características de la coordinación. Y más aún cuando hacen en una forma muy personal o bailando en pareja. ¿Qué tiene que ver el aspecto social, el sentido de pertenencia, la difusión de cómo se da dentro de la sociedad? Los comportamientos también de las personas inciden principalmente en la forma de pensar, y más aún va a influenciar significativamente en la formación de los valores cívicos, la participación en la toma de decisiones que tenemos dentro de la ciudadanía. Al escuchar la marinera, cada uno resalta una emoción que nos alberga en poder seguir difundiéndola, conociéndola, más de lo que podemos nosotros hacerlo en un aspecto muy cotidiano.
Nos abre entonces espacios para poder entender las variedades de las formas, cómo se han ido cambiando cada uno de estos aspectos desde la estructura coreográfica, rítmica, de los acompañamientos musicales, de los instrumentos y más aún de las creaciones de los versos, que es importantísimo ver esta parte, ¿correcto? El aspecto cultural adquiere forma diversa a través del tiempo. Hemos visto que las formas originales que se tiene acá de la marinera ha empezado desde 1816 aproximadamente y van a tener aspectos muy importantes en todo ese desarrollo que va a estar considerado también como componentes que es importante para la UNESCO seguir manteniendo estas características. Algo importante que nos menciona Antonio Pereira de Pacheco Ruiz, el sacristán mayor de la iglesia de la catedral, que no solamente se dedicó a la parte de la forma religiosa católica de la evangelización o la difusión, sino que le interesó un poco más cómo se desarrollaban estas festividades, qué se hacía, cómo encontraban cada uno de estos elementos, ¿correcto? Por eso que es importante anotar, por ejemplo, hemos encontrado un aspecto, el moro, baile de Arequipa, y algo que preguntábamos siempre, ¿no? La presencia de otra cultura dentro de este aspecto. Y acá tiene que ver una palabra importantísima que todos lo reconocemos fácilmente como Catay, ¿no? ¿Qué significaba Catay? Y Catay también lo vamos a escuchar en la marinera limeña. Pero vamos a centrarnos más en la marinera arequipeña. Las características que tiene que ver con esta palabra, que va a ser un aspecto, algún regionalismo, porque no se encuentra una definición exacta, tendría que ver con lo que menciona acá en este aspecto, con estas características de lo que va a ser principalmente, ahí está, podemos continuar, ¿correcto? Entonces, dentro de estas características de la literatura que va a encontrarse, queda establecido como elementos que va a poder seguir adornándolo las formas de los versos que se tienen y en las composiciones también, ¿no? Por eso que decíamos el kata, alguno lo dice, mira, examina, observa, ahí, ¿correcto? Entonces, estas características de las voces típicas del jaleo que le denomina de la marinera, va a consistir en el aspecto de ahondar más aún las formas de poder ejecutarlo, ¿no? Qué interesante esa parte. Y además, cómo nos interesa a nosotros, los educadores, resaltar la marinera, de qué punto de vista, como elemento desde las formas creativas que pueden hacer los estudiantes cuando realizan las artes visuales y generar elementos únicos. Desde la danza, que van a tener sus estilos propios que intervienen dentro de la marinera. A pesar de que existen las normas, las reglas correspondientemente para bailarla, pero cada uno tiene un estilo propio de poder hacerlo, ¿no? Y buscamos cada vez esa forma de ejecutarla. La música, desde las composiciones melódicas, que no puede quedarse de lado. No solamente añoremos las marineras pasadas, sino también es necesario crearlas de acuerdo al espacio, de acuerdo a la actualidad, de acuerdo al ambiente que se genera en estos momentos. Y lógicamente, cómo representarla en las características de lo que concierne del teatro o de las actividades que tengamos que desarrollar con las expresiones correspondientes. Por eso que es importante este desarrollo en la identidad de la persona, buscando una serie de elementos que contribuyen más a fortalecer la difusión, la valoración de la marinera de Quito. La finalidad de la enseñanza de la marinera. ¿Por qué? Porque vamos a contribuir a una formación integral. No solamente está, pues, la danza que todos reconocemos como patrimonio cultural de la humanidad, que es el Titi, ¿no? Pero también está otros aspectos importantes. Eso hace que complemente e integre
estas características de la persona. Y es parto, ¿por qué de los estudiantes? Porque es el cimiento. Porque de ahí vamos a comenzar a generar nuevos aspectos importantes en la consistencia, en la difusión, en el conocer la marinera. Porque si no hubiera los jóvenes, los niños, entonces quedaría un espacio y luego tendríamos que nuevamente ir retomando. Pero si hacemos un círculo de tal manera que los jóvenes, los niños se interesen por desarrollar estas características de la marinera, entonces vamos a tener varios aspectos que contribuyen a conocer mucho más las tradiciones, las costumbres y mucho más aún todavía que va a ser un pilar fundamental en la construcción de la sociedad. Esto nos permite un desarrollo vinculado a la calidad de vida. El bailar significa también estar con las características del desarrollo emocional, sensible de la persona, y abre otros espacios más dentro de nuestro pensamiento. Además, el autoconocimiento, el fortalecimiento de la creatividad, esta autoestima que nos lleva a desarrollar la marinera. Yo puedo hacerlo, entonces realizo de esta manera. Eleva mi autoestima, expresa con mayor seguridad cada uno de estos aspectos. El desarrollo de la sensibilidad creativa se socializa, me agrupo, incluyo, no excluyo, al contrario, soy parte de esta característica. Y más aún todavía nos ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico, holístico, que esta noche nos abre un espacio a la investigación, a seguir profundizando los diversos elementos de los cuales tiene que ser valederos en las características de las actividades de la marinera. La exploración que nos permite tener una iniciativa de trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo entre todos. Y acá sí es la participación de la gran mayoría de personas dedicados a la difusión, como pueden ser los medios de información, los canales televisivos, los espacios educativos, los espacios culturales, los espacios artísticos. En ese contexto, entonces, se escribe la marinera para seguir desarrollándola como un potencial de cambio de actitudes y mucho más de pertenencia, que tiene que ver con la identidad, ¿no? La forma de percibir la belleza de los movimientos, de la música, es también entender las características que podemos dar en el mundo, ¿no? Como ustedes hace mucho tiempo lo han desarrollado a través de Festidanza, ¿no? Interactuar nuestras formas cotidianas con otros aspectos, ya sean internas o externas. En ese contexto, entonces, ¿qué desarrollamos? ¿Qué aspecto vamos profundizando? La parte de la neuropsicomotricidad. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ejecutarla, la escuchamos y sabemos en qué momento vamos a utilizar tal movimiento. Entonces recordamos instantáneamente para ejecutarla. No es una actividad tan simple, tan común. Al contrario, a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas adultas, ayudan, contribuyen en este desarrollo. Las percepciones de los lenguajes artísticos, del mismo modo, nos permite entender mucho mejor las características de desarrollo que tienen acerca de cada una de las actividades que se realizan en la marinera. Además, podemos ver mucho más en cuanto se refiere a otros aspectos ligados a la marinera, como el ritmo que tenemos presente ahí, como también las melodías que se tienen en cuenta, con las características, cómo se ejecuta el instrumento musical, con la versatilidad que tienen las personas para crear poemas, canciones, versos que están ligados a la marinera. Esto no es una actividad simple, es una actividad consciente, pero que también está unido en una forma del subconsciente, porque siempre estamos pensando en esa característica.
comprende también la actividad que llamaba Freud el deleitar, el satisfacer una necesidad a partir de la música, a partir del movimiento, a partir de la expresión que tiene cada uno a ejecutarla, del aplauso que recibe del público y que el público se deleita al ver a los jóvenes, a las personas, en ejecutar la marinera. Las innovaciones de los elementos formales artísticos también, ¿cómo la presentan? Como cuadros, lo presentan como escenas, lo van a representar con todo un juego de luces, de sonidos, etcétera. Todos estos elementos son importantes en el desarrollo que tenemos que tener en cuenta en la marinera. El poder comparar las manifestaciones nacionales y del mundo dentro del arte y la cultura. Habría aspectos que ver que hace una diferenciación entre la marinera y la chilena. Inicialmente, todos entendemos bien claro que el nombre era chilena, pero luego se cambió por estas características cruentas que se ha tenido en 1879. Pero la forma como lo ven de afuera, cómo ven la ejecución de esta característica. Entonces, ahí hay otro elemento importante que nosotros apuntamos cuando nuestro gran amigo también, Pancho Fierro, pinta una marinera arequipeña, ¿no? Estamos hablando de 1820, el hondú de Arequipa que habla. Y ahí podemos observar claramente a la forma de cómo la ejecuta. Por eso es importante cada uno de estos aspectos, ¿no? No solamente bailarlo, hay que observar los documentos, la forma como han sido diseñadas, ¿no? Y también las características que han podido registrar, ¿no? Acá hay un escrito en un facsímil, folio, manuscrito de Pereira Ruiz, escrito en 1816, dice, ¿no? La música cuyo armonioso concierto tiene tan activo el poder en nuestra alma. Miren, y eso es lo que empezamos hablando un poco de cómo la marinera se incursiona dentro de nuestra sensibilidad. Y vamos comparando cada uno de estos aspectos, ¿cierto? Hay muchas referencias, características, que también hace nuestro gran amigo Carlos Vega, ¿cierto? Argentino, de los cuales también manifestó muchas formas, algunas características similares, ¿no? Y Max Radiguets, viajero extranjero que estuvo por 1844, de los cuales describe muchos de estos elementos que tiene que ver con la marinera. Solamente ellos no. Manuel Asensio Segura, dentro del teatro. ¿Se acuerdan hace un momento que mencioné y le dije cómo se veía la representación de estas formas teatrales? Que parte de esto está la Mozamala, que lo hace el 6 de diciembre de 1842, ¿correcto? Que va a entenderse en estas características de cómo se da esta manifestación con estas, diríamos, aspectos que tiene que ver. No olvidemos también otro elemento importante que está reemplazando, por ejemplo, Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Y vamos a ver las costumbres en cuanto se refiere a las comedias correspondientemente, ¿cierto? Entonces, algo interesante que nos marca estos aspectos trascendentales, ¿correcto? Pero vamos a ver ahora el otro aspecto que tiene que ver si la marinera contribuye a estos elementos interesantes dentro de este desarrollo cotidiano que nosotros hacemos. No es fácil hacer toda una remembranza histórica si no se tiene en cuenta las características lógicas en su desarrollo. Y eso tiene que ver el aspecto intelectual. ¿Y qué? ¿Y los alumnos no lo pueden hacer? Sí. ¿Las personas comunes no lo pueden hacer? Sí. Pero sí se requiere de ciertos aspectos importantes en señalar. ¿Pero a partir de qué? A partir de la marinera. Porque hay que ver los dos aspectos. Las formas de la forma lógica racional
y también de la forma holística dentro de las emociones. Ahí están todas estas manifestaciones artísticas que hemos desarrollado o hemos querido vertir inicialmente. Por eso que la Universidad de Toronto demostraron como el contacto con la danza pueden activar determinadas áreas cerebrales, especialmente aquellas que se vinculan al reconocimiento de objetos y emociones. Lo dice Proust y la neurociencia en With Jonah Clark. ¿Correcto? Entonces, mis estimados amigos, el desarrollar la marinera no es fácil. Requiere de aspectos que tienen que ir desarrollándose continuamente al poder desarrollar este aspecto interesante que es la identidad. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Correcto? Y ahí lo vemos, la parte central, miren ustedes, los estudiantes que ustedes están observando acá han realizado este pequeño boceto en función a la marinera. Pero ¿qué resalta de siempre de Arequipa? El místico. Por eso dicen, ¿no? La ciudad blanca, orgulloso porque tiene su místico. ¿Cierto? Está su catedral, está su plazuela. Que hay aspectos, diríamos, mucho más artísticos que tienen que ir los estudiantes acopiando, sí, pero lo que interesa es cómo lo siente y cómo lo puede expresar en un dibujo. Y ahí está la parte creativa que tiene que ver la marinera. Por eso que hacíamos inicialmente. Núñez Ureta, también un gran pintor de la característica de ustedes, hace todo un trabajo en cuanto se refiere a la representación del poblador, en cuanto es la música y la forma de tocar la guitarra. Y son muchos más, ¿no? Pero lo que nos interesa es que la persona lo exprese. No una, sino todas. En las características que las pueda hacerlas. Por eso comentábamos de que no solamente es bailarla, es dibujarla, es pintarla, es expresarla, que vamos a ver luego, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en grupo, mejoramos nuestro rendimiento cognitivo. Esta coordinación que permite una interacción con los docentes conduce a nuevas características de relaciones de las células cerebrales. Las conexiones neuronales que más desarrollamos son aspectos frontales. Mejoran las partes cognitivas. Siempre el cerebro está funcionando con estas formas que reaccionan estos elementos químicos de sus neurotransmisores, como las características psicodélicas, que va a servir mucho para la creatividad. La percepción, la concentración que tenemos al poder hacerlo, prolonga más actividades durante los aspectos de nuestra vida. Por eso que comentábamos en estos instantes cómo lo entienden los estudiantes a realizar ello. Sigamos. Los enfoques de la mayoría de los soportes modernos que tenemos, revalorizar ¿a qué? A que el niño sea el centro de la actividad del desarrollo de la marinera. Que poco a poco iremos calando en él los movimientos más exactos, pero que agarre el pañuelo, que sienta la música, que perciba, que diferencie. Desde muy pequeños. Promover la afectividad, la autoestima de los estudiantes, de los niños. Impulsar a través de ello a la creatividad. Y lo importante no solamente es la escuela, también es la casa, también es la sociedad. Por eso que es importante que los tres elementos se conjuguen. Desde la participación de la familia con las características del desarrollo de la manera en casa, que va a estar diseñada luego en las instituciones educativas y que vuelca en la sociedad, que es aspecto común. Mencionaba Carlos Vega y decía de que la chacarera, cuando colocan en un espacio abierto, todos bailan, ¿no? Similar debería ser para todos, ¿no? Se escucha la marinera y cada uno agarra su pañuelo y comienza a bailar. No porque les obligan, sino porque es parte de ello. Entonces, ahí está la identidad. Me identifico con ello cuando logro, en forma muy voluntaria, muy autónoma, ejercer lo que yo siento, lo que a mí me gusta. Orienta como el rol del líder y el docente también, de seguir trabajando desde las bases, seguir incursionando de los aspectos más importantes del desarrollo educativo. Imparte el ideal de equidad y de la justicia social.
porque los versos, las características que tienen ellos, también buscamos en una participación comunitaria, que cada uno corresponda a hacer lo que le está diseñado, el docente a enseñar, las formas que tiene que desarrollar los medios de información, informar, a culturizar, ¿cierto? Amplía el concepto profunda de la disciplina, el orden, porque la marinera es bien específica en lo que se tiene que hacer, en sus saludos correspondientes, en la primera y la segunda, que tiene que ver con los versos, ¿no? Y se respeta también la libertad del estudiante del niño, cómo la ejecutan y estamos para orientar, ¿no? Entonces, es difícil amar lo que no sabemos y no conocemos. Es necesario conocer, saber qué es nuestra marinera. Y aún, reconociéndonos como personas, valorándonos desde la genealogía de nuestros ancestros, comprometidos con nuestras actividades cotidianas, aportar a los cambios culturales que existen, ávidos de poder informarnos, de compartir cada uno lo que vamos buscando. Así vamos a poder sedimentar la identidad a partir de la marina. Un ejemplo de los cuales pueden ustedes apreciar escrito por un estudiante, poema a la marinera arequipeña. Oh, mi labora, la marinera hermosa, tú que sabes cómo enamorar con este cortejo en alto, logras siempre impresionar a todos por igual, alegras mucho más la expresión que tiene tu bailar. Es sin duda sin igual la pareja coquetea y tu gracia a tu respirar. Que viva la marinera arequipeña y que crezca sin cesar. ¿Qué les parece? Escrito por los estudiantes. Por eso les decía, no es fácil llegar a que los estudiantes amen si no lo conocen. Ellos son de Lima. Y me imagino que ustedes allá se difundirá mucho más todavía las creaciones poéticas, artísticas, en función de la marina. Veamos ese aspecto que interesa con estos cambios, que hablaba mucho nuestra gran amiga en un aspecto que fue la señora Vilca, ¿no? Muy bien. Ahí tienes otro. Marinera arequipeña expresa su enmienda y la blancura de su ciudad blanca y adorna con los aspectos que creen convenientes los estudiantes. Entonces, ahí congregamos los dos elementos, la parte del dibujo con la parte creativa, y nos faltaría la parte del baile, ¿correcto? Bien. Ahí tenemos otra característica de los cuales ellos ejecutan en función a la marinera, sus poemas dedicados a la marinera, ¿correcto? El otro aspecto importante también que tenemos que ver como canción, como poema, como narración, pero en función a la marinera. Y nos expresa sus paisajes, su flora, sus faunas, sus costumbres, las características que tienen cada uno de ellos. Vamos a entender también el hecho de componer los versos. Eso es algo importantísimo en los jóvenes, en los niños. El hecho de rimar, el hecho de buscarles palabras apropiadas para que nos deleite con cada sonoridad, con cada rima, ¿no? Mi tierra hermosa de marinera también, que va a estar regido a estos aspectos que estamos desarrollando esta noche. Por ejemplo, ahí tienes otra característica escrito por ellos, marinera arequipeña, desde el 67 mostraste elegancia y coqueteo. Movimiento ágil, armonioso, nos enseñaron que no solo es baile, es un arte con un mensaje que llega a la población y a la gente de Arequipa. Despierta con emoción. Da un paso adelante, empieza a bailar, consigo la música encenderá y empieza su festival. Bien, ahí tenemos otro, cómo dedican a la marinera. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera equipeña sobre el corazón de un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. ¿Cómo relaciona? Eso nos interesa mucho de los jóvenes. Esto a manera tan simple, de repente con grandes errores para muchos también, pero lo que interesa es que escriban, porque los chicos en estos tiempos han cortado y pegado y buscan frases de los cuales ya están vertidas y les cuesta crear por sus propias iniciativas. Eso es lo que he trabajado con ustedes para decirles cómo vemos el desarrollo de la identidad, cómo desarrollamos la identidad
a través a través de estas expresiones, teniendo en cuenta como eje central a la marinera. Ahí está otra forma virtual, ahí está otra forma manual que ya lo conoce. Bien, puede utilizar el lápiz, puede utilizar los colores, moños, una diversidad de aspectos que le permite desarrollar el. Y finalmente decimos, ¿no? Para ti, mi bella marinera arequipeña, hermosa, elegante y señorial. Con esa frase termino diciéndoles la importancia que tiene la marinera en poder situarnos a desarrollar nuestra identidad conjugando los demás aspectos de las características artísticas, porque eso hace que funcione todas nuestras actividades comunes, como van a ser las partes lógicas, racionales, holísticas, en poder desarrollar en mayor extensión la marinera arequipeña. Muchas gracias. Queremos agradecer al señor Melcí Hipólito Rojas por engalanar nuestro panel. Nos alegra su disposición en hacerse presente en este tercer Congreso de Marinera Arequipeña, actividad que está dentro del proyecto Festival de la Marinera Arequipeña, que tiene como objetivo el revalorar, rescatar, fomentar y difundir la práctica de este baile costumbrista arequipeño. Su aporte ha sido valioso, que quedará grabado en la página de Facebook de la Federación Regional Folclórica de Arequipa. Me cabe señalar que todos estos conocimientos van a ser utilizados por muchas personas en su afán de investigar sobre nuestra marinera arequipeña. Arequipa se lo agradece. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, principalmente al señor Claudio Condori y César Velasco por la participación de esta noche, y será conmigo a otra oportunidad, sin antes decirle que auguro los mejores deseos en seguir difundiendo la cultura y mucho más aún la marinera, que es un elemento de expresión viva en cuanto se refiere a las actividades cotidianas dentro de la cultura y el arte de la región de Arequipa. Muy agradecido, muy buenas noches.